¿Qué tal, amigos de ESPN? Sean todos bienvenidos a este resumen de la etapa 9 del Tour de France 2007. Aquí tenemos la gran partida de la etapa en Val d'Isère para llegar a Briançon en 159 kilómetros y medio. Hoy tendremos varias colinas importantes, comenzando con Liseran, la más alta de este Tour 2007. Vamos a revisar de una vez el perfil de esta etapa. Decía, una de las etapas más importantes de montaña, el último día en el terreno alpino, y los equipos preparándose entonces para esta gran jornada del día de hoy. Ahí vemos en nuestro mapa Val d'Isère, comenzando inmediatamente con un fuera de categoría, es el Liseran a 2.770 metros, luego descender para hacer el doble ascenso a la Col de Telegraph y luego el Galibier, ese famoso paso que ya ha sido conquistado por muchos de los mejores ciclistas del mundo. Vamos a hacer nuestra primera pausa, ya volvemos con más. Estamos de vuelta con el resumen de la etapa 9 del Tour de France 2007, de Val d'Isère a Briançon, y el pelotón ya está en el ascenso al Telégrafo, a la colina del Telégrafo, con los escapados del día de hoy. Gusev, el señor Landaluce, está ahí atacando también. Aquí vemos al hombre del Discovery Channel, el que estuvo vistiendo la camiseta blanca. Grupo importante que estuvo trabajando en las estrategias de los equipos el día de hoy. Estaban dos hombres del Discovery Channel, eran Popovich y Gusev, quienes había mandado Brunel a trabajar adelante, de manera que al final pudieran ayudar a su líder Levi Leipheimer, que se mantenía con el grupo de los favoritos. También el Cais de Parme había hecho lo mismo y había enviado aquí a su hombre Gutiérrez para esperar el trabajo y poder ayudar así a Valverde y compañía cuando fuera oportuno en el ascenso, sobre todo en el ascenso al Galibier, esa pared que tenían hoy dispuesta los corredores al final de la etapa. Mientras tanto, en el grupo de líderes, el grupo de los favoritos venían rodando aquí. Este es un grupo cortado, el grupo donde viene Eric Sabel, uno de los sprinters que está subiendo mejor y que mañana probablemente tenga alguna oportunidad de recortar esos 13 puntos de ventaja que lleva Tom Bonen por delante de él en la clasificación de la malla verde. Mientras volvemos hacia adelante, estamos viendo lo que se va formando en esta subida, en este difícil ascenso del Galibier y del Telégrafo. El doble ascenso, casi 30 kilómetros de subida van a tener. Primero al ascenso, por supuesto, del Telégrafo, eran unos 12 kilómetros y medio, y luego serían unos 19 el Galibier. Aquí estamos de nuevo en la parte de atrás del pelotón, donde vemos a Vinokurov, Alexander Vinokurov, visitando el carro del doctor, el carro del médico. Esto es un mal anuncio para los que están con Vinokurov. Y aquí vamos en la punta, de nuevo, al momento de cruzar por la colina del Telégrafo. Tomaba esa victoria, ese puerto lo tomaba el señor Astarloza, Mikel Astarloza, el del Euskatel Euskadi, mientras que más atrás venía Iván Gutiérrez, acompañado de Gusev y Popovich, y también estaba con ellos el señor Steph Clement del Buyas Telecom. Aquí vemos al grupo con un retraso de 3:08, el grupo de los líderes que era dominado por la gente del Rabobank, trabajándole al Pollo Rasmussen para mantener el liderato, la camiseta amarilla que está vistiendo hasta este momento, y que debido a cambios en la estrategia han decidido salir a defender, porque están pensando que puede haber una posibilidad de que el Pollo llegue vestido de amarillo a París.
Mientras tanto, en la parte delantera ya comienza el ascenso al Galibier. Ahí tienen en el gráfico al pie de la pantalla. Después de la cima, al coronar la cima del Galibier, van a ser 37 kilómetros a la meta. Y vean ahí el ascenso de casi 18 kilómetros. Comenzando hasta Arlosa con un poco de ventaja. Mientras sus compañeros de fuga venían atrás tratando de dominar el movimiento del español. El público se dio cita también, como es habitual en todas las etapas de montaña. Y otro visitante importante que tuvo el Tour fue el presidente recién electo de Francia, Nicolas Sarkozy, quien acompañó al director de la competencia, Prudhomme. Ahí en el coche lo vemos sentado tranquilamente, siendo saludado por muchos de los franceses. Y la acción del ciclismo continuaba. Vean la protección que traía esta vez el coche del director, con mucha seguridad a sus lados. Ahí están de nuevo controlando el movimiento de hasta Arlosa, y Rusev se va un poco adelante tratando de ver qué tenía el español, tratando de ver su rostro, de leer su cara, a ver qué decía, qué podía ver, si había alguna señal de debilidad. Mientras tanto, José Iván Gutiérrez lo vemos ahí también controlando esta salida del español, del Euskaltel, y esperando también la llegada de su líder Valverde, que en cualquier momento iba a producirse en la parte trasera en el grupo de los líderes. Pero alguien que no estaba esperando para nada era este que vemos en pantalla, Juan Mauricio Soler Hernández, que empezó a subir en el Galibier con una fuerza increíble y conectaba con el grupo de punta, y lo vemos aquí que no tenía ninguna intención de seguir con ellos, pasó de largo, y el único que se le trató de pegar fue Popovich del Discovery Channel, pensando que iba a poder aguantar el paso. Ahí vemos la reacción de Popovich, y de nuevo el movimiento del colombiano en su debut en el Tour de Francia. Primera vez que participa este joven de 24 años, ha hecho una descollante actuación. Ustedes lo pudieron apreciar en la etapa 7 cuando entró de cuarto en esa oportunidad y se colocó de quinto en la general. Ahí van solo los que aguantaron ahí este momento. Lograron pegarse a él hasta Arlosa, Popovich y José Iván Gutiérrez, pero ahora es Popovich el único que logra seguir la rueda del colombiano, que tenía una sola cosa en mente: tomar la colina del Galibier y la victoria de la etapa. Vean que se está descolgando hasta Arlosa, no resiste el paso que se pone adelante, acusando el esfuerzo realizado en las dos ascensiones anteriores. El hombre de los Euskaltel había tomado algunos puntos en las colinas intermedias. También se queda José Iván Gutiérrez, quien tenía su trabajo también en mente. Su director deportivo ya le dijo: olvídate de eso, vamos a esperar a Alejandro Valverde, que es el hombre el que tú tienes que ayudar. Así que se queda también José Iván Gutiérrez, y como decía, el único que aguanta la rueda por momentos es el del Discovery Channel, Jaroslav Popovich. Pero vean la pedalada ágil y fuerte del colombiano Juan Mauricio Soler, decidida totalmente el hombre del Barlow World a buscar el Galibier, como lo hubiera hecho en anteriores oportunidades sus coterráneos Lucho Herrera, y en la última ocasión lo hizo Santiago Botero en el año 2002. Vemos en esta panorámica cómo se va separando el grupo de dos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, enseguida volvemos con más. Estamos de vuelta con el resumen de la etapa 9 del Tour de France 2007. Y ya estamos sobre la colina del Galibier. El colombiano Juan Mauricio Soler Hernández, parando de sus asientos a toda Latinoamérica y a toda Colombia. Hoy
en este difícil ascenso, y es el momento cuando da el golpe final al compañero Jaroslav Popovic, que no aguanta la rueda. Vean aquí cuando se levanta Juan Mauricio y parte solito a buscar la Col du Galibier en la presencia del propio presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Ahí vemos cómo se le va completamente, pero en la parte trasera también comienza la pelea, el ataque, y es Alejandro Valverde el que abre las hostilidades. A su rueda se va Iván Mayo y también resiste Cadel Evans. Responde también Liebheimer, el del Discovery Channel, aguantando un poco también. De esta manera le hacían daño a la gente del Astana, buscando acabar con todas las posibilidades de triunfo de Alexander Vinokurov. El grupo de punta abre un pequeño espacio entre ellos y el resto de los favoritos. Vean ahí cómo se ha dividido el grupo en tres partes, y en ninguna de ellas venía Alexander Vinokurov. Un poco cortado se quedó el kazajo hoy también, cediendo algunos segundos, algunos minutos importantes que van a ser una tarea muy difícil de recuperar. Vean ahí en estas rampas del 8%, 9% de este difícil ascenso al Galibier. Y había premio importante también para el primero que cruzara esa importante meta. Era el souvenir Henri Desgrange, como un premio especial, 5.000 euros al primer hombre que pasara por esta cima el día de hoy. Y ese iba a ser Juan Mauricio Soler Hernández de Colombia, el hombre que ha partido en solitario tratando de llevarse ese premio, la doble puntuación que estaba dispuesta, ya que esta era la última montaña categorizada del día, y sobre primera categoría, esta era fuera de categoría. Ahí vemos al grupo donde viene todavía Gederman, el hombre que vistió de amarillo, ganador de la etapa 7, aguantando también el paso que se estaba poniendo para subir aquí. Mientras tanto atrás venía Pereiro, venía el kazajo Alexander Vinokurov, acompañado ahí por los hombres de su grupo. Era Maxim Igliski el que le hacía en este momento la ayuda. Ahí vemos la cara de Vino cuando está pensando qué voy a hacer para poder recuperar este tiempo que estoy perdiendo. Sale de nuevo Valverde a hacer daño, todo el daño posible, sobre todo también a Christophe Moreau. Se están cuidando mucho de él, el campeón nacional de Francia, que ayer, el día anterior, en la etapa 8, realizó un buen trabajo. Fue el hombre que hizo el primer daño a Vinokurov y compañía, y que finalmente fue el gran perdedor de esa jornada, porque no fue digamos fructífero su trabajo del todo, quedando relegado a la quinta posición. Pero aquí ahora es Valverde el que trata de soltarlo, el que trata de hacerle mella al campeón francés, y vean que lo logra, porque se empieza a descolgar el hombre de Francia, el Christophe Moreau. Lo ven ahí vestido con la bandera del país galo. El otro que estaba aquí era del Astana, Andreas Klöden, que trataba de mantenerse, y también Kaczynski se empieza a descolgar para quedarse ayudando a Vino. Aquí está también Denis Menchov, el líder, el hombre favorito para la general del Rabobank. En este momento se queda también descolgado el grupo, y el único que soporta también es el Pollo Rasmussen, defendiendo su camiseta por sí mismo. Ahí va de nuevo Moreau, logra conectar un poco al grupo de punta, no dejando perder mucho tiempo con Kloen y compañía al lado. Iván Mayo también, el que no contaba para nadie en los favoritos, se mantiene a rueda de Valverde, y otro ataque fuerte por parte del Discovery Channel. Es Contador el que ha ido por lo suyo. Otra estrategia del señor, el director
Johan Brunel del Discovery Channel, una estrategia si se quiere un poco extraña porque todos estábamos esperando que cubrieran, que ayudaran a Levi Blenheimer, y en este momento Contador es el que le está haciendo daño. El propio hombre de su equipo ha salido a buscar despegarse del grupo y se lleva con él a Cadel Evans y a otros de los principales favoritos, mientras que se queda Levi Blenheimer en la parte trasera del segundo corte. Ya está llegando Juan Mauricio Soler Hernández a coronar el Galivier, emulando a las grandes estrellas de Sudamérica, de Colombia, Lucho Herrera y Santiago Botero. El joven de Boyacá, Colombia, de 24 años de edad, se lleva el premio Henry Desgrange y también la doble puntuación que estaba dispuesta para este ascenso. Y de una vez comienza ese vertiginoso descenso de casi 30 kilómetros para la ciudad de Briançon. Aquí vienen los dos del Discovery Channel, Popovich y Contador. Movimiento, como dije, un poco extraño, porque ahora estos dos se van a unir en un tándem importante para tratar de conectarse con el joven colombiano en la punta, que tenía una sola cosa en mente ahora: llevarse la etapa. Ahí van Contador y Popovich. Popovich, un hombre que desciende muy bien. Mientras tanto vemos también Cadel Evans, pasaba en la cuarta posición el australiano del Predictor Lotto. Y atrás ya estamos en el terreno plano, en el descenso ya terminó. Vemos el grupo que viene persiguiendo, eran Cadel Evans y Popovich, no lograron nunca conectar a Soler y ya son alcanzados por un segundo grupo que se había formado con Valverde, José Iván Gutiérrez, Kim Kirsen, Iván Mayo y el señor Astarloza, que todavía era otro de los que quedaba de la fuga original. Aquí se unen todos, mientras que el segundo grupo de los líderes era formado por Liebheimer, Moró y compañía. No se ponían de acuerdo, también se había quedado ahí Cadel Evans, Andreas Kloden. No estaban muy de acuerdo para conectar, pero al final sí lograron hacerlo y unieron a este grupo con el anterior. Serán ya 12 personas los que perseguían aquí al joven Soler, que aprovechaba el ascenso de 2 kilómetros al 8% que lo separaba de la ciudad de Briançon. Aquí entrando en el último kilómetro el colombiano Juan Mauricio Soler Hernández. Vean aquí el grupo que está persiguiendo, unos 40 segundos, 50 segundos atrás, pero que no van a ser suficientes para quitarle la victoria al colombiano Juan Mauricio Soler Hernández. Vean ahí cómo se va formando el grupo, pero nada que hacer. Soler todavía con mucha fuerza y mucho ánimo, por supuesto. Atrás, vean ahí cómo se mantienen todavía unidos el grupo de los favoritos. Y aquí va delante con todo el corazón, con todos los ánimos, Soler, para llevarse una victoria histórica para su país. Primera vez que participa en el Tour este novato y se va a llevar una victoria. Ahí está, como he dicho ya, el presidente de Francia disfrutando de la jornada del día de hoy, Nicolas Sarkozy. Vean cuando voltea, se acomoda el maillot para levantar los brazos en señal de victoria. Juan Mauricio Soler Hernández, 4 horas 14 minutos y 24 segundos fue el tiempo empleado por este joven en estos 159 kilómetros y medio, y llevarse esa importante victoria. Ahora es Valverde el que ataca al grupo de punta, una llegada que le viene como anillo al dedo. Sabemos su capacidad de sprintar en estas subidas y vean cómo lo hace con una facilidad tremenda. El único que logra venirse a sus ruedas, Cadel Evans, el ex campeón mundial de bicicleta de montaña. También llega ahí Contador con ellos, más atrás Mayo, y aquí está un poco cortado Moró y Astarloza.
ya con un retraso apenas de 53 segundos sobre el tiempo empleado por Soler. Ahora solo queda esperar cuando llega Vinokurov, que con esta llegada, bueno, sus aspiraciones se ven aún más lejos, aunque no es descartable todavía, puesto que sabemos su gran capacidad de recuperación y sobre todo la posibilidad de hacerlo en la contrarreloj. Ha llegado Pereiro junto con Vinokurov y el grupo que lo acompañaba. Hacemos una nueva pausa, regresamos con premiaciones. El resumen de la etapa 9 del Tour de Francia 2007 de Val d'Isère a Briançon, la segunda ciudad más alta de Europa, y ahí está Juan Mauricio Soler Hernández de Colombia en lo más alto del podio en su debut en la Gran Boucle, tomando hoy la victoria. He atacado porque bueno, el día de antier he estado un poco enfermo, ¿no? Pero bueno, ayer he estado descansando, he recuperado y bueno, no me quería ir de este tour sin tratar de hacer algo, ¿no? Y vaya que lo ha hecho, llevándose una gran victoria el día de hoy. Vean ahí los resultados de la etapa, 38 segundos sobre Cadel Evans y Valverde. El otro que sigue de líder entonces es Michael Rasmussen del Rabobank, como dije, pensando en la general ahora, y sigue como líder de la montaña también, aunque no está portando la camiseta. Valverde ahora es el segundo a 2.35, Iván Mayo 2.39, y el resto de los contendores lo vemos aquí. El único que falta es Vinokurov, que se encuentra a más de 8 minutos y sale de esta tabla de los 20 primeros. Como decía, el podio Rasmussen es el líder de la montaña, todavía por una buena diferencia de poco más de 20 puntos, pero Juan Mauricio también se pone ahí en la lucha por esta camiseta con 79 unidades. En los puntos, la regularidad, el líder es Tom Bonnen. Como hemos dicho, esto continuará hasta París. Ahí está la diferencia de 13 sobre Eric Zabel y Robert Hunter y Thor Hushovd, los cuatro que están sobre la centena de puntos. El más joven, el menor de 25, es Alberto Contador, ahora del Discovery Channel, el español. Ha tomado la camiseta el día de hoy sobre German, 3.37, y Soler ahora en la tercera posición en esta importante clasificación que da el Tour. La invitación para mañana que continúen con nosotros. Esta ha sido una presentación de ESPN, el líder mundial en deportes. Para más información, conéctense a espndeportes.com. Se despide de ustedes, Diógenes Esteves.